Feminismos y Pandemia, el cual será impartido por dos muy reconocidas académicas, la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos y la doctora Margarita Dalton. Quiero decirles que esta actividad, enmarcada en el mes de la mujer, busca impulsar las estrategias prioritarias del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Proigualdad del 2020-2024. Quiero aprovechar para agradecer la colaboración del Departamento de Trabajo Social, Estudios Chicanos, Estudios de Género y Mujer de la Universidad de Texas en El Paso, UTEP, y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología, CIESAS, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adicionalmente, quiero destacar la presencia hoy de Paulina Centíes Martínez, quien es la titular del área de Política de Igualdad de Género en la Cancillería Mexicana, y quien nos dará un breve mensaje. Paulina, gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto saludar al cuerpo diplomático aquí presente, a la doctora Lagarde y a la doctora Dalton, a las funcionarias, funcionarios connacionales en El Paso y a todas las personas al otro lado de la pantalla conectadas para escuchar este conversatorio. Agradezco profundamente la invitación a participar, bueno, con estas palabras de apertura, al Cónsul General de México en El Paso, Texas, Mauricio Ibarra Ponce de León, y a la Cónsul para Asuntos Comunitarios, Adriana Martínez. Muchas gracias por la invitación y sobre todo felicidades por la gestión de este evento. Celebro mucho el interés en la convergencia del género, la pandemia y el feminismo, en la que se están concentrando esfuerzos de conversación, de investigación y de compartición, como dicen las zapatistas y se dice en los contextos de estudio de los antipensares feministas. En particular, en el área de política de igualdad de género tenemos como principio para la transversalización de la perspectiva de género, el análisis de cada contexto, pues con mucha escucha, ¿no? Antes de actuar, antes de tomar decisiones. Y por eso, y bueno, por toda la tradición que tenemos, consideramos a nuestras grandes aliadas y sobre todo guías a la investigación, a las académicas y las académicas que también trabajan de cerca en el servicio público, ¿no? Bueno, tengo que admitir que nunca jamás en la vida me imaginé que estaría frente a las doctoras Margarita Dalton y la doctora Marcela Lagarde. Es un honor porque, pues bueno, en las búsquedas feministas, desde las primeras preguntas que uno empieza a conversar con las amigas, bueno, tenemos es fundamental ese acompañamiento, ¿no? A veces con las amigas, a veces con las profesoras, y a veces llegan las amigas con unas fotocopias o con un PDF, ¿no? Que es la forma de difusión universitaria, decir, tienes que leer esto, es que dice lo que estábamos platicando el otro día, es que mira qué palabras usa, es que mira este análisis, es que, ¿no? Todo un análisis bien profundo que va desde cómo vivimos nos vivimos como sujetas, como individuos en nuestra intimidad, qué nos hace el ser nombradas mujeres, y en lo íntimo, ¿no? En lo social, en lo comunitario, y qué nos hace en el aspecto de ciudadanía, ¿no? En todo lo que tiene que ver con participación política. Y evidentemente esto no tiene nada más que ver con ser hombre o ser mujer. Sabemos que el género está atravesado por cualquier cantidad de realidades, ¿no? Que modifican nuestra experiencia en el mundo, que son finalmente lecturas de nuestros cuerpos y de nuestras capacidades, y al parecer así se nos asigna una categoría en la ciudadanía. Entonces, yo no sé, o sea, no puedo más que agradecerles por toda la tradición que nos ha traído aquí, el hecho de que estemos, bueno, pues mi generación está en las calles, seguimos en las universidades, tenemos este tipo de espacios, es gracias a investigadoras como ustedes, ¿no? Y a profesoras como ustedes que llegamos acá. Entonces, para no tomarme más tiempo, solo quiero, pues eso, agradecer la consistencia del acompañamiento, de la investigación con el servicio público, ¿no? El acompañamiento como profesoras, y pues aunque ustedes no se dan cuenta, como autoras también nos acompañan como
pues como amigas, ¿no? Como voces de mucha experiencia. Entonces, en el sentido personal, en el sentido laboral, les agradezco mucho. Y pues bueno, qué privilegio. Felicidades al Consulado de México en El Paso por esta gestión, ¿no? Entonces, pues nada, a disfrutar del conversatorio. Muchas gracias. Paulina, muchísimas gracias por tus palabras. También aprovecho para agradecer a la Cancillería Mexicana por este gran apoyo que nos ha brindado a través de tu área. Gracias. Y si quieren, ya para dar inicio, permítanme presentar una breve reseña biográfica de nuestra primer ponente. La doctora Margarita Dalton es originaria de la Ciudad de México, realizó sus estudios de licenciatura en Historia en La Habana, Cuba, cuenta con una maestría en Accra, en Ghana, y realizó su doctorado en Geografía e Historia en la Universidad Central de Barcelona. La doctora Dalton es docente e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la UNAM, y en los últimos 35 años ha realizado investigaciones con perspectivas de género. Tiene más de una docena de libros publicados y centenares de ensayos y artículos en libros, revistas, en prensa escrita y electrónica. Además de su quehacer académico, pertenece a varias organizaciones de la sociedad civil. Especialmente en Oaxaca forma parte del Consejo Directivo del Fondo Guadalupe Musalem AC, entre cuyos objetivos destaca la educación media superior de jóvenes mujeres de escasos recursos, y cuyo lema es: quien educa a una joven transforma a una familia y a una comunidad. Con esto, doctora Dalton, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor cónsul de México en El Paso. Y yo quiero agradecer también a Paulina Senties por las palabras que ha dado para iniciar, a usted mismo, maestro Arturo Barrios, y sobre todo a la Universidad de Texas también, a Eva Moya y a Silvia, que son acompañantes de este conversatorio. Me toca pues presentar a mi querida amiga y maestra Marcela Lagarde, y quiero decir que María Marcela Lagarde y de los Ríos es originaria de la Ciudad de México, es etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra y doctora en Antropología por la UNAM y doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Colima. En la actualidad es profesora de los diplomados de estudios feministas de la Universidad Nacional Autónoma de México en México y en Guatemala. Es profesora invitada de diversas universidades, gobiernos y organizaciones de mujeres feministas. Es autora de más de 100 artículos y más de 14 libros de análisis feminista publicados en México, España y América Latina. Es coordinadora del proyecto Violencia contra las Mujeres y Políticas de Gobierno en la Construcción de los Derechos Humanos de las Mujeres. Esto ha sido auspiciado por UNIFEM y por la ONU Mujeres. Ha dirigido también la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana y desarrolló la teoría del feminicidio y la violencia feminicida. Promovió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del delito de feminicidio en el Código Penal Federal, misma que está vigente en México desde el 2 de febrero de 2007, y de iniciativas para hacer viables la alerta de violencia de género y para tipificar el delito de feminicidio. Presentó con Andrea Medina un peritaje ante la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, en el que se reconoce el incumplimiento de garantizar los derechos humanos de 3 casos de mujeres desaparecidas, torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez, además de violaciones a los derechos humanos de sus familiares. Esto fue en 2010. A partir del 2017 se creó la Cátedra Marcela Lagarde y de los Ríos, a iniciativa de grupos académicos feministas de la Universidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, la Universidad Autónoma de Aguascalientes
y la Universidad de Texas, Estados Unidos. La Fundación Guatemala, en Guatemala, y en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España. En la cátedra Marcela Lagarde y de los Ríos se realizan los trabajos de investigación y educación en asuntos de género y equidad de género desde la academia. Nos da muchísimo gusto dar la bienvenida a mi querida amiga Marcela Lagarde y de los Ríos. Gracias, Marcela, gracias por estar aquí. No se oye. ¿Ahora me oyen? Sí, ahora. Ajá, correcto. Ustedes dicen. Ya, Marcela. Ya empiezo. Bueno, pues sí, por igual favor. Que saludo a Margarita, querida Margarita, muchas gracias por presentarme. Ese extenso currículum, la verdad es que son muchos años de vida y de trabajo y de participación, en la causa feminista y cuando se lee el currículum de tu currículum, el mío, el de todas nosotras, se está haciendo una exposición sobre procesos importantes que hemos impulsado, que hemos promovido para lograr cosas fundamentales que no tenemos en nuestro país y que hemos identificado hace décadas nosotras, las anteriores a nosotras, y hemos hecho una crítica severa del orden social, una crítica de la cultura, una crítica al Estado democrático, supuestamente, pero que no alcanzó a incorporar la democracia genérica como columna vertebral de ese Estado, por ejemplo, el que surgió de la Revolución Mexicana en el siglo XX, principios del siglo XX. Y bueno, en estos años estamos conmemorando un siglo del feminismo en México, que tenemos una fecha marcadora, que es cuando se realizó el Congreso Feminista de Yucatán en 1916. Ese congreso fue un éxito rotundo. Fue la exposición inicial de apertura de una causa en la que seguimos involucradas como descendientes de esas mujeres que se reunieron con su compromiso y sus convicciones. Eran mujeres revolucionarias de izquierda, la mayor parte eran socialistas y eran feministas. Fíjense qué importante que hace un siglo ese primer congreso no se llamó sobre la mujer, no se llamó Congreso por los Derechos, no, se llamó Congreso Feminista para asumir una identidad ética que está contenida en el feminismo, una identidad de participación política y una identidad conceptual, teórica, en fin. Y hemos estado generaciones distintas, la generación anterior a nosotras, bueno, a mí, que soy la más mayora, es la generación de Frida Kahlo, de María de Jesús Izquierdo, la otra gran pintora, de todas esas grandes pintoras, fotógrafas, cineastas que formaron el primer frente por la liberación y los derechos de las mujeres en México. Y bueno, con ese origen que estaba conformado el Congreso, sobre todo por mujeres a las que se les ponía un único requisito. No era de tipo ideológico,
no se les puso el requisito de que fueran feministas, pero la convocatoria identificaba como feministas a quienes fueran a ese evento. Lo único que les exigió es que supieran leer y escribir. Fíjense ustedes por qué. Lo dicen ellas en su exposición de motivos, porque solo quien lee y escribe puede acceder a los textos clásicos de la teoría de la política y desde luego del feminismo como una expresión también ilustrada. Es parte del feminismo de la cultura que hizo y sigue haciendo la crítica de la ilustración, que muy ilustrada, pero fue muy androcéntrica y patriarcal. El feminismo hace esa crítica radical a partir de ese pensamiento crítico propio y argumenta que habría que transformar en las sociedades de la democracia y de las sociedades modernas. Entonces el feminismo es una expresión de la modernidad, pero es una expresión crítica de esa modernidad que no incluyó la igualdad entre mujeres y hombres y que durante todo el siglo XX muchas de nosotras hemos impulsado en movimientos particulares la construcción de derechos específicos que respondan a esta igualdad. El feminismo tiene una propuesta radical y es la igualdad entre mujeres y hombres. Esa es la propuesta radical del feminismo, y otra que la incluye, que es que las mujeres somos seres capaces y además de derecho de ser además ciudadanas, de formar parte del pueblo soberano, de la asamblea que debe incluir a las mujeres. Y hasta hoy, preparándome para esta plática, sigo leyendo noticias en la construcción de la igualdad entre mujeres y hombres. Por ejemplo, nuestro evento se llama Equidad y Pandemia, pero yo veo que ustedes se identifican como el área de igualdad o la política de igualdad en la Cancillería o la política del Plan Nacional de Desarrollo que incluye la igualdad entre mujeres y hombres, y decimos el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Esa es nuestra perspectiva. Y si fuera optimista, que lo soy, empezaría con buenas noticias. Una de ellas, por ejemplo, la aprobación por parte del Senado de medidas cautelares inmediatas para mujeres y niñas que viven violencia. Y nos hemos pasado años para que se apruebe que las medidas deben ser inmediatas, sin dilación. Esas dos palabras cambian la política del Estado mexicano frente a la violencia contra las mujeres y las niñas. Pero esta política es criticada en parte por la ciudadanía que quiere más y que quiere ganar espacio a los cambios que ya las leyes que hemos hecho contienen. Por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que crea una revolución jurídica simple y llanamente porque es una ley
cuyo sujeto está destinada a las mujeres, a los derechos humanos de las mujeres, a hacerlos viables. Y si continúa la violencia, suponemos la inviabilidad de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. En 1993, en una cumbre de derechos humanos convocada por la ONU, dice mi querida maestra Alda Facio, la compañera costarricense, gran teórica del derecho en el mundo y parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ella llama a esa cumbre la cumbre en la que las mujeres nos volvimos humanas, humanas con A, esa A que tanto enojo les ocasiona a los misóginos y machistas pronunciar. ¿Por qué hablar en femenino si es tan bonito el masculino, que es tan potente que puede representar a lo masculino, a lo femenino y a tutti frutti? Y nosotras decimos no. Decimos una ley para enfrentar esa violencia específica que vivimos las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Es una violencia de género y está presente coaligada con todas las otras violencias, las violencias de clase, las violencias étnicas por discriminación étnica, las violencias etarias por discriminación de edad, las violencias lingüísticas por la discriminación, sobre todo a las lenguas maternas de origen prehispánico, etcétera, etcétera. Y puedo seguir articulando que por primera vez hemos desarrollado una teoría en la que conceptualizamos todas las violencias. Y cuando aprobamos esta ley, que casi se aprobó por unanimidad, voy a decir por qué no, porque un diputado del PAN se fue a hacer pipí y entonces no vino a votar. En la noche fue a un noticiero y dijo que él estaba de acuerdo con la ley y que estaba muy apenado de haber tenido que retirarse por una emergencia. Y le aceptamos la disculpa. Entonces nuestra ley fue aprobada por todas y todas las diputadas y diputados presentes en la clausura del periodo de sesiones del 2006. Ahí se acababa la legislatura y por poco no nos da tiempo de aprobar en tribuna. Con reserva nos permitieron no someter a lectura pública el texto y se aprobó así como ya lo habíamos discutido y tuvimos ley para enfrentar por fin las violencias específicas que vivimos las mujeres. Identificamos 5 tipos y 5 modalidades de violencia. Esos 5 tipos, perdónenme, y modalidades de violencia deben ser reconocidos. Por ejemplo, la ley no incluye la violencia machista. En México no tenemos eso. Eso es muy de España y a veces lo escuchamos y lo repetimos como si la legislación en México lo incluyera. No es así. El machismo es parte del proceso de discriminación y supremacismo masculino y así está contemplado en la ley. La violencia se llama de género y es una violencia, como ya lo dije, por el solo hecho de ser mujeres.
En esta época, en este proceso de pandemia que estamos viviendo todos y todas, resulta que las violencias en confinamiento se agudizan, aumentan. Hay más llamadas a los teléfonos de emergencia, de acuerdo con la CONAVIM, que es la Comisión para enfrentar la violencia contra mujeres en todo el país. Y la CONAVIM sostiene que ha habido ese tipo de aumento por el confinamiento y por la agudización de relaciones problemáticas previas a la pandemia. O sea que nosotras ya veníamos de un proceso muy complicado de vida de las mujeres por la manifestación de todos esos tipos y modalidades de violencia que vivimos, pero también ya con la ley, por la dificultad para la aplicación de la ley, por la resistencia que desde 2006 a la fecha hemos encontrado para aplicar esta ley como debe ser, respetándola, conociendo la ley, enseñando la ley, mostrando a las mujeres que deben conocer esa ley porque es una ley sobre sus derechos humanos. El primer derecho que se aprobó en la Cumbre de Viena fue el derecho a una vida libre de violencias. Es el primer derecho y nuestra ley armonizó con esa declaración de la Cumbre de Viena acerca de ese derecho inalienable, eh, eh, intransferible. Es un derecho que no puede ser enajenado porque es un derecho humano. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia que les enseño ahí, más o menos, que lleva de portada una representación simbólica femenina con las cabelleras poblada de estrellas, como sucedía con la diosa Coyolxauhqui, es una diosa azteca de la cultura mexica, muy importante. Es la diosa lunar que lleva las estrellas en su pelo. Y así quisimos representar nuestra ley como una ley con un horizonte que se abre para lograr ese derecho a una vida libre de violencia. Si se fijan, el nombre de la ley no lleva la palabra contra. Nosotros no hicimos una ley contra la violencia. Hicimos una ley a favor de los derechos humanos de las mujeres violentados cada vez que se daña, se violenta, se margina, se destruye la vida de las mujeres o de las niñas. Pero quisimos llamarlo en positivo porque estamos convencidas desde la perspectiva feminista que a la violencia contra las mujeres se le debe presentar una transformación social hacia la igualdad entre mujeres y hombres, que es lo único que suponemos podrá erradicar la violencia contra mujeres y niñas. La Convención Belém do Pará, que se realizó en Brasil, desarrolló una teoría sobre la violencia que está incluida en esta ley y sostiene también que estos tipos de violencia deberán desaparecer con el avance de las mujeres en la igualdad y de sus derechos humanos. En tiempos de pandemia, entonces, bueno, yo me presento aquí
digamos que con una identidad fuertemente feminista, porque estoy convencida de que el feminismo, desde esa cultura, hemos propuesto cambios jurídicos, políticos, económicos, sanitarios, no olvidarlo, educativos y culturales radicales para enfrentar y cambiar el panorama donde la violencia encuentra un nicho como lo encuentra el virus, el coronavirus, y nos daña. La violencia también encuentra nichos de desarrollo, de fortalecimiento, cada vez que nos resistimos a la propuesta feminista de vivir y trabajar por los derechos humanos de las mujeres y las niñas y por el marco democrático que el Estado mexicano tiene que contribuir a afianzar en nuestro horizonte. El Estado está en deuda. Ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde llegó el caso de 8 jóvenes niñas asesinadas y tiradas como basura en el campo algodonero en Ciudad Juárez. Y ese caso de esas niñas tocó todas las puertas a nivel local, nacional, internacional, hasta que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y México hace parte de este vínculo que sí obliga al Estado mexicano a escuchar a la Corte en sus deliberaciones, lo obliga a presentarse, a defenderse, y finalmente, no lo puedo traer aquí, ese juicio extraordinario, el primer juicio en que se declara culpable a un Estado. Y así dice la sentencia de la Corte: el Estado mexicano es culpable por no haber desplegado la seguridad para la vida de las mujeres y las niñas. El Estado no hizo lo suficiente para que no haya violencia y por lo tanto es culpable. Ya lo habíamos dicho nosotras años atrás cuando hicimos un esfuerzo, miren aquí se los presento, dice fin al feminicidio. Es un esfuerzo por llegar al Congreso y elaborar esa investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en México y luego hacer la ley y luego ganar en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado esa ley. Y ahí está ese aporte del feminismo que habíamos dicho. Hay feminicidio mientras haya impunidad por parte del Estado. 1. Y habrá feminicidio si sigue habiendo una cultura machista, misógina, supremacista de diversos tipos, y esa cultura está allí para legitimar a los hombres violentos. Habrá feminicidio mientras haya tolerancia social a la violencia de los hombres contra otros hombres, porque los hombres se violentan entre sí, violencia de hombres contra las mujeres, violencia de todo tipo que ya mencioné al inicio de mi intervención. Habrá violencia feminicida mientras haya resistencias androcéntricas y machistas a la aplicación de nuestras leyes.
pero hemos avanzado, aunque la CEDAW consideró recientemente que el Estado mexicano le faltan propuestas que aterricen las políticas públicas que se han pensado, pero que no han salido al campo de la concreción en la gobernanza democrática. Habrá feminicidio mientras no haya gobernanza democrática con perspectiva feminista de género. Por cierto, quiero hacer aquí, recordar a Marcelo Ebrard, a nuestro canciller, al canciller del gobierno de México, quien hace unos 3 meses hizo votos de una política internacional mexicana feminista y planteó que la política exterior en México tiene una perspectiva no solo de género, sino feminista. Y me parece que eso es un enorme apoyo, aporte, sostén, es un gran pilar para que otras instancias del Estado mexicano asuman la perspectiva que está aprobada desde luego en nuestras leyes y que está aprobada en los planes nacionales y locales de desarrollo. Más aún, está aprobada en la política de derechos humanos del gobierno de México. El presidente de la República entra en un diálogo a veces con los movimientos y las organizaciones feministas, con las manifestaciones callejeras en las que ha habido en algunos casos actos de violencia y rápidamente acusa a las feministas de esta violencia. Y bueno, también nosotras entramos en diálogo y le decimos al señor presidente, con todo el respeto a su investidura, que estamos muy, nos llamó la atención que hace unos días el presidente de la República comentó en su mañanera que su esposa le dijo que se saliera de los pactos y él no entendió de qué pactos se hablaba y al parecer se trata de los pactos patriarcales. Y él dijo que no sabía que existían esos pactos patriarcales. Pero yo quiero decir al presidente que tiene usted grandes feministas en su equipo, grandes feministas, directoras de los institutos de las mujeres, de los programas de género en la academia, que pueden apoyarlo con una pedagogía, hacer con usted un esfuerzo didáctico, lo digo con todo respeto, para aprender de buena fuente las autoras de estas propuestas teóricas, para que le muestren ese camino teórico que estoy segura que usted va a asumir. Al otro día dijo que estaba de acuerdo, y de veras no sabía, como mucha gente no sabe que hay pactos patriarcales. Quiero citar aquí a la mujer, a la gran filósofa de la que yo aprendí que había pactos patriarcales y que se llama, ¿cómo se llama? Celia Amorós, la gran filósofa, iba a decir española, pero ella también es del mundo global y es maestra en todos los sitios. Ella desarrolló esta teoría de los pactos patriarcales, acudiendo a Kant, que no lo vio en el patriarcado, pero que sí lo vio en los pactos por obstaculizar la democracia como
orden político de la modernidad. Y bueno, Celia Morot lo toma de ahí, en su crítica a la razón patriarcal, ahí están, la teoría de los pactos, y sostiene que hay pactos de caballeros, los llama con un poco de sorna, con un poco de ironía, son pactos entre hombres patriarcales para preservar el patriarcado, para preservar sus privilegios, para preservar su poder en el mundo, que está articulado con otros poderes que van monopolizando generaciones de hombres, hombres en ciertos países y territorios, hombres en ciertas instancias económicas y políticas, etcétera, etcétera. Pero esos son los pactos que hay que eliminar. Tenemos que eliminar como si no existieran esos pactos, pactos para excluir a las mujeres. Hace siglos se les impidió la lectura, la escritura, se les impidió y dieron ciertas actividades económicas y sociales. Se les impidió la política como eje de la ciudadanía, que también fue eliminada para las mujeres. El primer Estado democrático, el Estado que surgió de la Revolución Francesa, surgió marcado por el feminicidio, porque no incluyó su asamblea constitutiva, no incluyó a las mujeres. Era preciso ser hombre para ser ciudadano, y a las mujeres se las relegó entonces y luego continuó al ámbito doméstico y a que no se ocuparan de los asuntos públicos. Se abrió esa brecha brutal entre público y privado y se gestionó así para monopolizar poderes sobre las mujeres y potenciar poderes de los hombres. En la pandemia, quiero decirlo, viene a darse al traste a un avance secular en que la escuela ya está permitida para las mujeres, ya es un derecho, el trabajo es un derecho, el empleo es un derecho, el salario es un derecho, la jubilación es un derecho para las mujeres también. Y la pandemia viene a confinar en el ámbito privado instancias del ámbito público, como son, por ejemplo, la escuela, el espacio escolar, que se trasladó a las pantallas, a las casas, y las mujeres de nuevo a cargar con la doble jornada, pero ahora en confinamiento, con nuevas funciones y funciones añadidas en la profesionalismo que requieren, por ejemplo, apoyar en el estudio a los niños, las niñas, los adolescentes, las jóvenes que ahora están siendo apoyadas en sus casas con las relaciones difíciles que hay en muchos hogares en México, con la violencia familiar que ya estaba identificada antes de la pandemia y que es motivo de la transformación que tenemos que hacer, modificar ese orden social, aprovechar esta crisis terrible de la pandemia, porque se han movido muchas cosas que antes eran inamovibles. Aprovechemos lo que sí podemos mover para avanzar en nuestra agenda y para propiciar este compromiso tan importante
de grupos de la sociedad, del movimiento feminista, el movimiento de derechos humanos, el movimiento civil en su conjunto, con los aportes que pueda estar haciendo el Estado mexicano, que ya sabemos que no camina de manera uniforme, que no todas las instancias del Estado son progresistas, que algunas de ellas sí, y además son feministas, y que tenemos que articular esas alianzas entre los movimientos, las redes locales y globales de feministas por la causa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y desde luego por la causa de la democracia y su contenido genérico. Una democracia genérica es una democracia que articula sus instituciones y procesos hacia la igualdad, no solo a la equidad. Es la igualdad lo que vindica el feminismo, y la equidad es una vía para acceder a la igualdad. Y hemos añadido en los últimos años, para que no quede dudas, la igualdad en la ley sobre igualdad entre hombres y mujeres vigente en nuestro país, plantea esta igualdad y ha planteado también la igualdad de oportunidades, además de la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades. Hemos tenido que decir la igualdad sustantiva, y finalmente se aprobó por la Cámara de Diputados, ya venía del Senado, la igualdad con paridad, paritaria, para lograr favorecer la participación de mujeres en el ámbito público. Y no se olviden que estamos iniciando un proceso electoral en el que se van a cambiar 21,000 cargos públicos. 21,000. Si fuera paritario eso, como se constituyeran las candidaturas y que el resultado de la votación arrojara cifras equitativas hacia la igualdad, tendríamos el acceso que nunca se ha dado en ese número de mujeres a la política, como gobernadoras, como diputadas, como senadoras, como presidentas municipales, como alcaldesas, etcétera. Tenemos que aprovechar la pandemia, tenemos que aprovechar el proceso electoral, el compromiso de instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, como el INE, el Instituto Nacional Electoral, con quien trabajamos de la mano desde hace mucho tiempo para impulsar los derechos políticos y la ciudadanía de las mujeres. Finalmente, bueno, habría muchos temas que quiero tratar, pero no me quiero despedir sin felicitar el apoyo que han dado ustedes y otras personas, cónsules que no están aquí, a mujeres migrantes mexicanas que denunciaron haber sido objeto de violencia ginecológica. Quiero decir que en México esa violencia se llama violencia obstétrica, en la que yo misma incluí, además de intervenciones para la esterilización de las mujeres o intervenciones sin la decisión de las mujeres, sino también las muertes maternas, producto de violencia obstétrica. Entonces me parece que
la intervención consular en este tema ha sido fundamental para enfrentar una injusticia terrible que lesiona los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a vivir una vida libre de violencia sexual, de violencia sanitaria, de violencias de distinto tipo. Y esto repercute en México porque es parte de la política exterior mexicana, y como feminista me congratulo del esfuerzo que hacen todas y todos ustedes por la igualdad entre mujeres y hombres. Y cierro haciendo una evocación triste de una extraordinaria feminista que murió hace 40 años, pero no murió, la mataron, la desaparecieron, la secuestraron y luego la mataron. Ella se llamó Alaide Fopa, una extraordinaria poeta guatemalteca, mexicana, que vivía en México, y en un viaje a Guatemala en que fue para conocer a una nietecita que acababa de nacer en la montaña porque su hija era guerrillera, y tuvo a su criatura allí trepada en el monte, y Alaide fue a conocer esa niña y ahí fue desaparecida y secuestrada. Desde entonces, los primeros años, no se me olvida, cada evento que hacíamos, decíamos, preside en ausencia Alaide Fopa. Hoy van 80 días sin Alaide, o van 115 días sin Alaide, o 5,000 días sin Alaide. No la olvidamos, no la olvidaremos nunca. Es una de nuestras compañeras comprometida con la causa, y además se le daba muy bien la pluma y la palabra. Fundó el primer seminario en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sobre cultura y mujeres. Antes, Rosario Castellanos había creado un seminario en la Facultad de Filosofía y Letras sobre cultura femenina. Ellas dos las quise traer aquí. Menciono también a la jueza Ruth Bader Ginsburg, que murió recientemente y que fue una extraordinaria abolicionista del racismo y abolicionista del patriarcado y del neoliberalismo. Y nos enseñó la jueza a hacer justicia con perspectiva de género. Murió también Gisèle Halimi, la gran defensora del derecho a decidir de las mujeres del movimiento feminista francés, socia de Simone de Beauvoir en su organización Choisir, decidir, elegir, que desde entonces, estoy hablando de los 60, 70, del mayo del 68 en Francia, y el proceso de Bobigny que el Estado francés hizo contra 4 mujeres a las que acusó de homicidio con agravante familiar por haber propiciado un aborto y haber vivido el aborto. La chava que abortó, su mamá, la enfermera que atendió y la médica que intervino el proceso. Ese momento de Bobigny fue importantísimo. Tuvo una consigna, así como ahora decimos Me Too. Entonces, hace 40 años, ellas dijeron, yo he abortado.
en un reto al Estado de nos tendrían que detener a la mayoría, porque la mayoría de mujeres en edad reproductiva o mayores habían abortado porque no tenían otros recursos de control de su fertilidad, fecundidad y de su capacidad materna. Gisèle Halimi, extraordinaria feminista francesa. Y también quiero recordar a Rossana Rosanda, comunista feminista italiana, una de las primeras eurodiputadas al Parlamento Europeo, que llevó la perspectiva feminista y se alió con otras colegas feministas para que Europa, como entidad territorial, como pacto de estados, tuviera una perspectiva de igualdad de género. Y bueno, evocando a estas mujeres, me propongo siempre construir nuestra genealogía. Cada vez que vayamos a un evento, hablemos de alguna feminista para que las nuevas feministas puedan conocer, saber, estimularse, leer, estudiar, repetir, porque tenemos una gran tradición histórica de uno de los procesos críticos de la modernidad más ricos en la historia, y ese es el feminismo. Bueno, en tiempos de pandemia urge feminismo siempre, y se agradece cuando se llega a un espacio de igualdad, a un espacio de libertad y a un espacio de no violencia. Por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Y yo no dije al principio algo muy importante, que las personas que están escuchando y participando pueden hacer preguntas y va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Me toca de alguna manera hacer el comentario a lo que Marcela dijo, que son muchas cosas, pero lo más importante, creo yo, en este momento es retomar el tema que nos ha traído aquí, que es el tema de la pandemia. Yo creo que Marcela lo tocó de alguna manera en todos sus comentarios, porque estaba hablando de la lucha del feminismo, que tenía que ver con salud, con economía, con política, con una situación incluso ecológica, porque yo creo que la pandemia nos toca en un momento, de un tiempo y un espacio, que es esta pandemia, que nos está moviendo el piso, que nos está haciendo reflexionar, traer a cuenta muchas de las cosas que están sucediendo y que tienen que ver justamente con la agenda de género, con la agenda de una perspectiva feminista desde el género. Y yo creo que los momentos que se dan en la pandemia de gran consternación, porque todo el mundo tenemos que cuidarnos y estamos frente a una crisis. Algunas personas, como Elizabeth Mayer, dicen que esta es una crisis civilizatoria, es una crisis que toca tantos puntos como los que ya mencionó Marcela, de salud, de economía, de política, que nos hace repensar en realidad hacia dónde vamos y cuál es esta nueva perspectiva. Afortunadamente hay este trabajo en las leyes sobre derechos humanos, la ley que Marcela impulsó y que fue aprobada en el 2007, la ley por una vida libre de violencia para las mujeres. Esa ley importantísima y el diagnóstico sobre feminicidio que se hizo también son puntos de partida sin duda alguna, y estas situaciones de desigualdad que según la ONU afectan a mujeres y niñas y que se agravan en la crisis. Sin duda alguna esta crisis ha traído una
intensidad en esta situación, porque los espacios han cambiado, porque incluso en la teoría feminista la idea del espacio privado y el espacio público ha sido muy retomada y ha sido muy analizada por diferentes feministas. Pero entonces esta crisis donde los espacios se vuelven uno, porque ya el espacio privado es parte del espacio público, porque la oficina está en casa, la escuela está en casa, y las mujeres que hacen el trabajo de cuidado tienen que atender no solamente ya el trabajo fuera de casa, sino el trabajo en casa con los niños. Y cuando hablamos de diferentes frentes, diferentes espacios, nos damos cuenta que no es lo mismo la pandemia en las esferas rurales que en las esferas urbanas. Las esferas rurales y urbanas tienen esta gran diversidad, y si en las esferas urbanas la gente se tiene que quedar en casa y salir poco, tiene mucho que ver también si son familias de escasos recursos, de muy escasos recursos, que tienen que obligatoriamente salir a la calle. Y en estos momentos, las crisis que se presentan al interior del hogar de las familias de escasos recursos se intensifican, porque además la crisis económica muchas veces no les permite vender los productos, no les permite llevar al hogar recursos. Y esto es verdaderamente como una especie de reto para la teoría feminista misma. Ver qué es lo que sucede en este momento de globalización, donde cambian las condiciones de trabajo, donde los niños ya no están en la escuela, ya no hay tiempo libre para las mujeres de estar en casa, donde los niños incluso en el campo ya no salen, no van a la escuela, tienen que ayudar a la mamá o ayudar al papá o salir. Entonces hay como una circunstancia de reconocimiento de que estas leyes, que sí efectivamente son a favor de las mujeres y que nos pueden ayudar muchísimo, en este momento de pandemia, estamos no solo luchando contra la violencia, sino luchando también contra la pobreza, contra estas crisis económicas que están afectan más a la población más pobre de México. Ahí está donde más se afectan estas crisis. Y entonces yo creo que se ha movido el universo de la cercanía y la distancia. Esta forma de moverse nos hace muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo analizar a un sistema patriarcal que está al interior de la casa presente en la figura del esposo, el compañero, el hijo, el hermano, el padre? ¿Cómo analizarlo? ¿Qué es lo que se transforma en esta división sexual del trabajo? Los hombres van a empezar a participar más en el cuidado con los ancianos, con los niños. Entonces, esta cuestión de la violencia como que permea, lo dijo muy bien Marcela, permea esta necesidad de un cambio profundo y de eliminar estos pactos patriarcales donde los hombres, de alguna manera, tienen como el mandato de justificar su actividad muchas veces a través de la violencia. No todos los hombres son violentos, pero los que sí ejercen la violencia sobre las mujeres, esos son los que existe para ellos y para los hombres en general, según incluso la misma Segato dice, un pacto, un mandato patriarcal. Y lo cierto que Marcela también señaló es que ya nada puede ser lo mismo que antes. No podemos pensar que la vida después de la pandemia va a ser igual que antes. Ni en el hogar, ni la cuestión de los roles sexuales y el trabajo en casa. Esta crisis económica como que está moviendo el piso de una forma transversal, tanto a la cuestión de los derechos humanos de las mujeres como de las niñas, pero también a las relaciones que existen al interior del hogar y fuera del hogar. Estamos frente a un tiempo muy difícil y yo creo que en este sentido Marcela señala que existe la necesidad de una democracia genérica que hace falta, que no solamente tiene que ver
con lo que las leyes dicen, sino también tiene que ver con un cambio de mentalidades. Tiene que ver con la ruptura de este pacto patriarcal, de este pacto que ha impulsado que haya momentos en que se crea o piense el señor presidente, piense que las mujeres feministas somos conservadoras. Y no es cierto. El feminismo siempre ha sido un movimiento de izquierda porque quiere transformar las formas violentas en que se ejerce el poder. Ese es, en síntesis, el caso del caso. Y los tipos y las modalidades de violencia que ya Marcela ha logrado describir justamente en la ley y en las alertas de género, qué tipos de violencia existen. Estas 5 modalidades que se traducen también en un machismo, en una forma de comportamiento que afecta a las mujeres. Y esta ley que se hace, que Marcela menciona, en favor de la vida libre, de la vida libre de las mujeres, a una vida libre de violencia, la ley a favor de una vida libre de violencia para las mujeres, esta ley va a transformar definitivamente en el momento en que se aplique, en el momento que la alerta de género sea algo que se aplique y que tenga sus protocolos adecuados y que dentro de las diferentes judicaturas, diferentes estados, esté presente esta ley y se pueda detener y se pueda evitar los feminicidios. En esa medida vamos avanzando. Uno de los ejemplos de esta lucha feminista a la cual se refiere Marcela y que tiene que ver con muchas otras mujeres anteriormente. Ella mencionó los nombres de varias de las mujeres que nos antecedieron en la lucha por los derechos humanos de las mujeres. Esta lucha no puede hacerse, no puede lograr su éxito total si no se cambian las mentalidades. Es una lucha que tiene que ver con la ideología, que tiene que ver con el hecho de que no han cambiado estas mentalidades. Y yo creo, como Marcela muy bien lo dice, que para que se termine, para que se haga fin al feminicidio, es necesario un cambio, una transformación social, que tiene que ver con lo educativo, que tiene que ver con lo familiar, pero que tiene que ver también con esa diferenciación social que uno piensa no es justo que ahora, justamente en la pandemia, la situación privilegiada de muchas y muchos no permita ver la situación tan terrible que existe en México, la pobreza y el hambre en comunidades rurales, donde verdaderamente el hecho de que se cierren los mercados muchas veces impide que las comunidades, por ejemplo en Oaxaca, salgan a vender sus productos, que no tengan cómo resarcir la inversión que han hecho en el cultivo del chayote, del maíz, de muchos productos, y que ahora tienen que volverse autosuficientes y están en una situación coyuntural de cambio y transición muy violenta también, porque la crisis sanitaria, la pandemia, ha sido también una manera de violentar a una situación social de diferenciación, ¿no? Por razas, por etnias, por hombres y mujeres, y también, sobre todo, por pobres y ricos. Yo siento que es necesario en este momento de pandemia reconsiderar, repensar la redistribución de las riquezas, pero una redistribución inteligente, no nada más dar dinero, sino verdaderamente transformar a la sociedad. No es justo que haya gente tan rica y algunos tan pobres. Eso no es justo. Y yo pienso que una de las partes del feminismo es luchar por la justicia. Y la justicia nos une en todos los sentidos. Por eso yo creo que me encantó que Marcela hablara de Celia Muñoz y su libro de La razón patriarcal, porque ahí ella habla de los pactos entre caballeros. Y esos pactos son los que permiten también la impunidad. La violencia se sigue ejerciendo porque existe una impunidad.
porque no hay castigo para quienes violentan, porque pueden violar y pueden llegar a ser gobernadores siendo violadores. Y eso no es justo. Eso no es justo y es lo que las mujeres y las feministas estamos tratando de evitar. Yo creo que la democracia genérica, como la menciona Marcela, es una de las formas en que estos procesos de equilibrio y de armonía social pueden darse. Y la igualdad sustantiva que se logró ya en las leyes, es necesario que con la paridad se ejerza y que ahora tenemos esta oportunidad que bien menciona Marcela, este año vamos a tener cuando se hagan las elecciones y que ojalá esto pueda lograrse. Y también, como Marcela dice, felicita al Ministerio a la Secretaría de Relaciones Exteriores por su actividad, por la posición del secretario Marcelo Ebrard con respecto a que las mujeres y a que la posición de este Estado tiene que ser una posición feminista. Si se quiere un cambio radical, tiene que ser feminista. Y este feminismo tiene que recordar todas las luchas que las mujeres han dado. Marcela, mil gracias. Yo espero haber sintetizado brevemente algunas cosas. Pero bueno. ¡Qué lujo! Bueno, por mi parte quiero darles las gracias a estas dos grandes ponentes. La verdad es que nos han dado una presentación maravillosa. Muchas gracias, doctora Lagarde y doctora Dalton. Vamos a pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas, si les parece. Pero antes de pasar, quiero reconocer que se encuentra con nosotros y es parte fundamental del trabajo que hicimos en esta ocasión de este conversatorio, a la doctora Eva Moya, ¿no? de la Facultad de Trabajo Social de UTEP, a la doctora Silvia Chávez de la Facultad de Psicología, Arturo Barrio, que es el enlace con todos los temas de México, también de UTEP. Y quiero comentar que tenemos entre el auditorio el día de hoy a diversos funcionarios, a diversos representantes de nuestra red consular en Estados Unidos, pero también de nuestras embajadas a nivel internacional. Por ejemplo, veo ahí entre las participantes está nuestra embajadora en Sudáfrica, la embajadora Ana Luisa Fajer, que es gran amiga, así que le mando mis saludos. Y también comentar que tenemos con nosotros a la secretaria de las Mujeres de Oaxaca, Ana Vázquez Colmenares, que una vez que acabemos la sesión de preguntas y respuestas que les vamos a hacer, nos hará algún comentario y le cederé la palabra ya al final del encuentro, pero simplemente quería reconocerlas antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si les parece, empezaremos con un par de preguntas, unas cuantas preguntas que nos han llegado, algunas generales, unas un poco más específicas. Y la primera de ellas es si podemos hablar, por ejemplo, de una reconfiguración de los pactos patriarcales en la pandemia. Y otra más breve y específica, si en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se mantiene la idea de la reeducación de los hombres agresores. Si quieren empezamos con esas dos y les hago... Yo no escuché la segunda. Que si en la ley de acceso de la mujer a una vida libre de violencia, si se mantiene este concepto, la idea de reeducación de los hombres agresores. Sí, y esa fue la segunda. La segunda. Y la primera de los pactos. Así es. ¿Pero cuál era el La primera es sentido? simplemente si podemos hablar de una reconfiguración de los pactos patriarcales en la pandemia. Y hablando de pandemia, si me permiten, de una vez les hago la tercera, y esta va para usted, doctora Lagarde, ¿qué le ha enseñado estar en casa, y entrecomillado en cautiverio, durante la pandemia? ¿Y qué reflexiones ha hecho y cómo le ha afectado y cómo la ha transformado esta pandemia? Sí. ¿Cómo hacemos para contestar, Margarita,
¿Quieres tú iniciar? No, no, Marcela, inicia tú, si acaso. Bueno, Es que creo que voy somos a empezar la respuesta diciendo a una Ujú. colega que quise recordar y no recordé, pero puedo reparar el daño y recordarla. Cuando dijimos algo acerca de la impunidad, decía Margarita, hay violencia porque hay impunidad, clarísimo, o sea, eso ya lo constatamos, lo confirmamos siempre. Y eh, yo tuve esa discrepancia con Diana Russell y a ella me quiero referir porque con ella yo aprendí el tema del feminicidio, pero con la pequeña diferencia de que Diana no consideraba al Estado en el enunciado de su problema, sino que el Estado estaba echado a perder. O sea, ni para atrás ni para adelante, con el Estado nada. Y yo siempre le planteé que no, porque no resolveríamos nada por la impunidad exactamente, ¿no? Pero de todas maneras quiero recordar aquí a Diana Russell, hay que leerla, porque yo me inspiré en sus trabajos para el tema del feminicidio. Y luego ella, ya cuando dialogamos aquí en México, la trajimos, estuvo de acuerdo conmigo. Yo ya les había llamado feminicidios, feminicidio y no femicidio como ella, para hacer la diferencia, para que se entendiera que era algo más. Y bueno, Diana Russell murió de 85 años, de vejez, no murió del COVID, pero la quise recordar aquí porque es nuestra maestra. Todas las colegas que trabajen, investiguen, eh, hagan cosas en torno a la violencia, tienen que leer a Diana Russell. Ella acuña términos como feminicidio pornográfico, como feminicidio íntimo, y tiene desarrollos súper interesantes que nos pueden ayudar a pensar las cosas. Bueno, la pregunta sobre la reconfiguración en la pandemia de los pactos patriarcales. No sé en qué sentido reconfiguración. Me parece que los pactos patriarcales siempre están transformándose y siempre conservan lo peor. O sea, hay cambios, pero el conservadurismo defiende lo peor de esos pactos patriarcales y por eso se vuelven tan reaccionarios. Fíjense la palabra que usamos para nombrarlos, ¿no? Reaccionarios, porque reaccionan con virulencia y defienden, como no lo habían hecho antes, aquello que nosotros sometemos a crítica o avanzamos en la eliminación de fenómenos que propician la violencia. Los patriarcas se vuelven a unir y los patriarcas también tienen mecanismos positivos de autoestima patriarcal que además de los bienes y beneficios y privilegios que obtienen también subjetivamente un despliegue de su autoestima y de su razón, la razón patriarcal como la verdadera razón. Pero también decir que en los procesos sociales y económicos en que impulsamos cambios, logramos afectar pactos patriarcales y logramos romperlos. La paridad, por ejemplo, es la ruptura del pacto patriarcal de exclusión de las mujeres del mundo político. Y al lograr la paridad, nosotras estamos
fortaleciendo la participación igualitaria de las mujeres. O sea, quisiera que veamos los fenómenos dinámicamente porque no están anquilosados, sino que hay actualización. Fíjense, en los nuevos delitos que hoy incorporamos como delitos violentos, están los que hoy fueron aprobados, hoy hace unas semanas, como parte de una ley Olimpia que protege el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito cinematográfico, en el ámbito de la representación, en el ámbito de la actuación y la comunicación. ¿De qué protege esa ley Olimpia? Protege de lo que llaman la violencia virtual, que es una forma que en la pandemia se ha desplegado. Actos, conductas dañinas y violentas a través de las redes sociales, a través de las plataformas, a través de la cultura virtual. Y entonces, bueno, nosotros ya tenemos un bagaje que ya propusimos y se logró aprobar esta propuesta, lo que significa que será atendido este delito virtual de violencia virtual. Y lo de la reeducación, ¿en qué sentido me preguntas? Está en la ley la reeducación de los violentos como parte de un proceso que iniciamos nosotras y porque antes no había eso. Es peor, lo que había era considerar que los violentos estaban enfermitos, estaban malitos y por eso violentaban a mujeres. Y entonces se les daba apoyo psicológico para que pudieran enfrentar ahora que estaban ante la ley su proceso jurídico judicial y pudieran hacerlo de la mejor manera. Era reeducar a los violentos, pero desde una perspectiva psicologista. Eso lo cambiamos y lo cambiamos en la ley nuestra y en la ley de igualdad, haciendo que haya formación en perspectiva de género de los victimarios, claro que sí, pero sobre todo, ojo, formación en perspectiva de género de funcionarias y funcionarios que tienen que ver con la erradicación de la violencia y que necesitan saber teoría de género, necesitan saber tener recursos, fundamentos, argumentos para poder intervenir. Cuando yo respetuosamente le dije a través de esta conferencia al presidente que con todo el respeto que me merece su investidura y su persona, lo dije porque en la universidad, en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en un proceso de años, por fin se logró que haya una perspectiva educativa sobre la perspectiva de género. Y han sido no solo capacitados, sino han tomado formación académica en derechos humanos y género, toda la plana mayor de la universidad, empezando por nuestro rector, por el abogado general, por toda la gente que toma decisiones y que ocupa puestos de responsabilidad en la universidad. Pero eso se ha pactado ya en la ANUYES para que todas las universidades hagan lo mismo y todos los funcionarios, las funcionarias
tengan formación en género. Entonces, si va por ahí, decir que no, el debate que tuvimos nosotras fue sacar el tema de los violentos del psicologismo y llevarlo al terreno penal del delito, no pensar que están enfermos. En todo caso, no es lo principal. Lo principal es que han sido violentos. No olvidarlo. A los ladrones no los tratamos como enfermos que tienen un padecimiento psíquico. Los tratamos como delincuentes que han cometido un delito. Que lo quise poner lo más simple y sencillo, pero ese era el debate entre darles terapia o reeducarlos. Y por eso pusimos reeducación. Lo que es importante es pasar a los hombres violentos a un lugar penalizado, un lugar simbólico, que es el delito. No es temperamento, no es que se le pasaron las copas, no es que tiene COVID, no es nada, es que cometió violencia contra alguien. Y en ese sentido está en el terreno del delito. Hoy hemos caminado ya varias décadas tratando de incluir a los violentos como delincuentes para que se deje de tener pena por ellos, pobrecitos violentos. Y además descubrir que muchos violentos habían recibido violencia cuando eran niños, ya lo sabemos, la mayor parte de los niños en México ha recibido violencia familiar, intrafamiliar, violencia etaria, violencia de género, niñas y niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres, todos porque nuestro entramado social es violento. El orden social está cimentado en violencias y necesitamos desmontarlas, desmontar sus instituciones, sus ideologías, sus creencias para intervenir. Y me gustó mucho de la intervención de Margarita, que me pareció que nos pusimos de acuerdo y lo agradezco porque nos recordó algo o centró el tema de la pandemia como un problema y también un hecho, un horizonte histórico que mueve todo y que está cambiando todo. Y Margarita también habló de cambios en la subjetividad, cambios en las mentalidades, como diría Bourdieu. Tenemos que incidir en las mentalidades en esta pandemia, para apoyar que en pandemia nos democraticemos, que ese sea un aprendizaje más. Y cuando me preguntaba Mauricio en qué hemos cambiado, pues en muchísimas cosas. Yo, para empezar, venía como sobreviviente de una intervención quirúrgica muy delicada en que estuve en peligro de morir y ya tenía esa experiencia terrible de la que me estaba muriendo. Salí del hospital y vine a mi casa a convalecer y empezó la pandemia. No volví a salir nunca, soy de alto riesgo. Entonces aprendí al confinamiento positivo. Yo me siento cuidada, confinada, no vivo el confinamiento de manera negativa y además soy muy cuidada. Mi hija, mi yerno, que además es mi médico, mis amigas, mis alumnas, mis colegas,
todo el mundo me cuida y yo agradezco tantísimos cuidados. Yo tengo una vida pródiga ahora, una vida maravillosa, porque además tengo todo el tiempo para estudiar. Estudio muchísimo, tomo apuntes todo el día. Tengo que hacer recreo para distraerme. Escribo, trabajo, participo en política. Y sí, he cambiado porque estoy más convencida que nunca de la urgencia de lo que estamos haciendo y de cuán ciertas estábamos, de esa certeza feminista que hemos tenido, me parece que se corrobora en lo que promovemos ahora en la pandemia. Aquí no me siento cautiva. Los cautiverios son otra cosa. Es ese confinamiento, como decía Simone de Beauvoir, que nos confinan al cuerpo viéndolo como puramente sexo, sin humanidad. Y esos son los cautiverios. Son espacios de dominación a las mujeres, de expropiación de muchas cosas de las mujeres, de enajenación y de dominio. Entonces, no, este es un espacio de libertad que he construido toda mi vida. Yo vivo en mi biblioteca y vivo con mis plantas, con mis barcos. Tengo barcos aquí y siento que estoy en un barco cuando doy una conferencia y saludo a mucha gente y me siento muy dichosa de la respuesta positiva de tanta gente creativa que inventa cosas todos los días para sobrevivir. Y yo creo que muchas cosas para añadir a nuestras vidas muchos recursos que no usábamos o no de esta manera y que vamos a salir ganando. Vamos a salir perdiendo porque esta pandemia ha enfermado y dañado a mucha gente. Ha ocasionado sufrimiento, dolor, empobrecimiento, limitación de perspectivas y desde luego no podemos olvidar los millones ya de personas que han muerto por la pandemia y han tenido una muerte muy triste, muy terrible, una muerte evitable, tal vez, si hubiera habido sistemas de salud universales con acceso a una salud basada en la buena vida, entonces la pandemia no hubiera encontrado dónde extenderse. Entonces, hay muchos aprendizajes y como dijo también Margarita de pasada, que también nuestro feminismo es ecologista y lo es porque atrás de la pandemia también están los daños medioambientales y toda esa destrucción de condiciones buenas de vida que hemos perdido. Entonces tenemos que desarrollar nuestra conciencia crítica, ambientalista y ecologista. Y sí, yo con colegas muy queridas y entrañables he incorporado la perspectiva ecologista a todo lo que hago de desarrollo humano sustentable con perspectiva de género, por ejemplo. Y gracias a Margarita por recordarlo. Gracias, doctora Dalton. Estamos ya por concluir, ya se nos acabó el tiempo, pero si no tienen inconveniente ustedes, extenderíamos 15 minutitos esto rápido. Me disculpo de entrada por la serie de personas que amablemente nos hicieron preguntas, pero sí quería terminar con una que sí les quiero hacer, y más que nada porque es un seminario internacional y básicamente dice o preguntan
que cuáles serían los elementos que debería de aportar el feminismo mexicano a esta nueva política feminista y qué puede abonar a la discusión internacional. Y yo creo que con esta pregunta concluiríamos, una vez que la respondan, y le cedería a cada quien, primero le pasaremos la palabra a la secretaria Vázquez Comelnares y concluimos con un comentario final de cada uno, si les parece bien. Gracias. Yo diría brevemente una cosa. Sí, por favor. Sí, no, yo creo que el feminismo mexicano aporta mucho a nivel nacional e internacional. O sea, el hecho mismo de haber aprobado la ley de paridad en junio del 2019 fue una actuación espectacular a nivel internacional. Hay muchos países que están viendo a México como un ejemplo de cómo transformar las leyes. Y ya en el 2006 la ley por una vida libre de violencia que Marcela impulsó desde el Congreso fue un hito en cómo abordar el tema de la violencia. Pero la ley de paridad en el 2019, gracias a una serie de senadoras y diputadas feministas que afortunadamente tenemos en el Congreso, gracias a que han sido votadas y gracias a que han sido aceptadas sus candidaturas y han aceptado también el hecho de que llevan al Congreso y al Senado una agenda feminista, una agenda de género. Y aquí quisiera hacer un énfasis en que esta asociación de mujeres en plural fue importantísima para consolidar algunas de dijéramos, de los triunfos del feminismo en México. Y en esta asociación de mujeres en plural no solamente es un partido político, si son todos los partidos políticos están en la organización, además también muchas pensadoras académicas independientes están ahí, y yo siento que esa es una de las cosas que hemos aprendido en México, las feministas, que la unión, más allá de las agendas partidistas, la unión sobre las agendas de género que permiten una vida libre de violencia, entre otras cosas, y oportunidades iguales para todas las mujeres. Eso yo creo que es un aporte al mundo, y yo, bueno, quería nada más decir eso, y con eso ya dejo el micrófono, pero yo siento que eso es muy importante. Gracias. Excelente, gracias. Comparto. Comparto ¿Sí? con Margarita, y qué bueno que lo menciona, el esfuerzo de es una red maravillosa de mujeres en plural, porque es un ejemplo de cómo se puede trabajar respetando al otro, a la otra, sus ideas, sus creencias, sus propuestas, y escucharnos. Tenemos ahí un estilo deliberativo, es un diálogo el que hemos tenido siempre, y hemos participado en distintas causas ligadas todas al feminismo, y unas ponemos el énfasis en una cosa y otras en otra, pero asumimos que son logros del movimiento. O sea, sí hay individuas destacadísimas, pero no seríamos nada si no hubiese un movimiento fuerte, formado, con mucha experiencia política, con capacidad de actuar, con una incidencia real en los procesos en los que estamos, y eso pues no sucede en todas partes. Yo también lo reconozco, tenemos una vocación democrática en estos redes, en estos grupos. Y ¿qué aporta el feminismo mexicano? Bueno, yo hace muchos años me acuerdo que, horrorizada por el feminicidio, horrorizada, decía, pero ¿cómo es que no hacen algo? Así decía yo, ¿cómo es que no hacen algo? Y luego cuando ya pude medio enterarme, me di cuenta que sí había muchas acciones.
muchísimas fragmentadas, inconexas, rivalizando entre sí. Y lo que hicimos fue ir integrando una visión, una compartida mínima para poder intervenir. Hacer esa ley y la ley de igualdad y todas las leyes que hemos hecho ha significado desarrollar teoría del derecho, ciencia política y desde luego acción política. Yo he aprendido muchísimo. ¿Cómo se hace política? ¿Por qué tienes que hablar hasta con el diablo? ¿Y por qué tienes que ser sensible con cualquier injusticia que se cometa contra cualquier persona? Yo en particular desarrollé una experiencia personal de igualdad que me parece súper importante. Y nuestro feminismo tampoco tiene marca regional o local. Hay una historia, porque por lo demás el feminismo es global y estamos reunidas desde aquí hasta el, no sé, 20 de marzo, conmemorando el 8 de marzo, mujeres de todos los confines de la tierra. Es tal vez la reunión de voluntades de mujeres transformadoras más grande del mundo mundial. Es en torno al 8 de marzo. Todas estamos en el 8 de marzo y vamos a seguir en el 8 de marzo. Debemos cuidarnos, debemos cuidar nuestra seguridad, debemos impedir que haya gente que se cuela en las marchas o en los grupos. Debemos protegernos a nosotras mismas de cualquier acción violenta y avanzar con nuestra agenda. Nosotras tenemos la agenda de los derechos humanos de las mujeres en nuestro país. Un derecho que está por ser debatido es el derecho a la interrupción del embarazo, que será parte de la agenda este año seguramente. Y todo lo demás que abarcan los derechos humanos. Voy a dejarlo ahí porque creo que oí algo, pero no estoy segura. Sí, gracias. Gracias, doctoras. Si quieren, con esto vamos a concluir. Pasaremos a una parte de comentarios finales. En este momento, y les iré dando la palabra a cada una de ustedes para un comentario final de todos los que hemos participado. Pero quiero empezar cediéndole la palabra a la secretaria de la Mujer de Oaxaca, Ana Vázquez Colmenares, para que nos haga un breve comentario y luego le cederé la palabra a cada una de ustedes por si quieren hacer un comentario final. Gracias. Adelante, Ana, por favor. Muchas gracias, querido cónsul general. Gracias por la invitación. Pues yo soy la secretaria de las Mujeres de Oaxaca, represento a los mecanismos de adelanto de las mujeres que dentro del Estado estamos haciendo este trabajo de políticas públicas, que también es resultado de la agenda y de la lucha de las feministas. Así que es una prueba palpable de estos cambios de los que Marcela también ha venido hablando, para que podamos aplicar estas leyes que estas grandes feministas han creado, ¿no? Tenemos muchos retos. La pandemia ha significado, es la otra pandemia, la violencia. Por ejemplo, les doy el dato de que nuestro Centro Integral de Atención a Mujeres en Situación de Violencia en Oaxaca, que es el más grande del país, por cierto, el que tiene la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, aumentó en el año que llevamos de pandemia 82%, o sea, casi se duplicaron el número de mujeres que solicitaron servicios de atención integral a la violencia para ellas, para sus hijas y sus hijos. Entonces, sin duda, es uno de los retos gigantes del Estado. Se quedaron muchas preguntas bien interesantes en el tintero, pero bueno, ojalá que en su cierre puedan comentar Margarita o Marcela. Al final, la agenda feminista va avanzando, las mujeres y mujeres cada vez más jóvenes feministas se apropian del movimiento y eso está increíble, pero a la vez también el feminismo está recibiendo sus propios embates.
Y tenemos, por ejemplo, se está hablando del tema del borrado de las mujeres y la sustitución, ¿no?, del nombre de mujer por personas menstruantes o gestantes, en fin. Ese es uno de los temas que yo quería ver si todavía comentaban. Les agradezco muchísimo la invitación, Mauricio, a la Universidad de Texas, Eva, Arturo Barrio, Paulina Sentíes, gracias por la invitación. Felicidades por este gran conversatorio y, por supuesto, mi admiración siempre para Marcela y Margarita Dalton, grandes maestras. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana. No sé si la doctora Moya o la doctora Chávez tengan algún comentario. Es que estamos de lujo, realmente agradeciendo sobre todo, estimado cónsul Martínez, a mi querida Margarita, a mi querida Marcela, a Paulina, a Ana, a Silvia. Me llevo muchas cosas. Primero, la Cátedra Internacional Marcela Lagarde de los Ríos, quienes hay varios de los representantes en este conversatorio, pues nos reconfirmamos nuestro compromiso, no tanto personal, sino institucional, para seguir haciendo el trabajo de investigación, apoyar lo que es la docencia y la difusión, para seguir haciendo la incidencia pública y política tan importante. Y bueno, seguimos siendo un espacio académico en donde lo que tratamos de hacer es hacer las propuestas, pero hoy me queda muy claro que no es solamente la educación personal o la conversación, sino es las acciones personales y sociales a las que tenemos que avanzar. Entonces me llevo la parte de, refrendo el compromiso a la perspectiva de género en todos los espacios públicos, sociales y en la familia. Me refrendo a la importancia del trabajo con las niñas y los niños y sobre todo la importancia de llevar las preocupaciones a las acciones. Agradezco infinitamente a nuestros compañeros de la Universidad de Texas en El Paso, Chicano Studies, el Departamento de Trabajo Social, el Programa de Género y Estudios de Mujer, que nos ayudaron a hacer posible este rico regalo de compromiso y de acción social. Entonces, me voy muy enriquecida. Gracias. Gracias. Doctora Chávez, ¿algún comentario? Reiterar mi agradecimiento, cónsul Ibarra, por el apoyo a la cónsul Martínez y a la cátedra. Gracias por este regalo y a seguir. Gracias. Paulina, comentario final de tu parte. Muchas gracias, cónsul. Nada más, bueno, agradecer de nuevo la invitación a participar, a tener el gran privilegio de escucharlas en esta ocasión. Yo me quedo con la frase resonando en mi cabeza, dijeron las dos, que ya nada puede ser igual que antes. Ya sabemos tantas, el análisis de las investigaciones han llegado a tal punto en el sentido del medio ambiente, de nuestro planeta, de nuestra sociedad, ya no puede ser igual que antes. Para mí es muy fuerte trabajar en estos temas, porque bueno, una profesora, otra gran maestra, siempre dice que estos temas que trabajamos nos trabajan también por dentro, ¿no? Y tal vez por eso es tan fuerte como vivir tratando de hacer algo, pero estar todo el tiempo frente a un constante horror del feminicidio, ¿no? Y hay muchas decepciones muy constantes y por también lo complejo que es desarraigar las violencias de género y las prácticas machistas, ¿no? Entonces, solo quiero decir que es sumamente inspirador y bueno, además de inspirador en lo simbólico, pues tenemos herramientas, gracias a ustedes, tenemos palabras, tenemos conceptos, tenemos una ley, tenemos política pública, ¿no? Y eso se agradece al movimiento y a ustedes, ¿no? Entonces, otra vez muchas gracias por la praxis feminista que nos trae hasta acá y a partir de la cual, pues ya nada puede ser como antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Doctora Dalton. Bueno, yo solamente agradecer la oportunidad de haber conversado con Marcela y de tener un público que es sensible, como lo es la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Universidad de Texas, todas mis amigas y compañeras de la cátedra Marcela Lagarde, que muchas de ellas están conectadas y también, pues, gracias a Marcela es que tenemos este grupo de apoyo mutuo
en el pensamiento y en el reconocimiento de nuestras genealogías, de las mujeres que nos antecedieron. Marcela, pues, es una gran maestra y además de todo es inspiradora, y eso es muy importante. Esta idea misma que acaba de decir Paulina, de que ya nada puede ser igual que antes, no solamente nada puede ser, Paulina, igual que antes por la pandemia, nada puede ser igual que antes por el feminismo. Exactamente eso. Es que fue una ruptura que se hizo. Bueno, ya con eso digo, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctora. Y para finalizar, doctora Lagarde. Me gusta mucho que... a ver. No, su comentario final, doctora, nos dará mucho gusto sus palabras para cerrar este evento. Yo creí que había dado mi comentario final antes, pero qué bueno que los últimos minutos nos llene la boca una de las palabras del amor más bonitas que hay, y es la gratitud. Y todos estamos con gratitud. Yo me siento muy agradecida porque la cátedra es una sinergia voluntaria que un grupo de queridísimas colegas, compañeras, ha ido fundando en diferentes países, universidades, y la verdad que es, como es espontánea y es porque queremos, pues funciona hasta en pandemia. Y eso me da muchísimo gusto porque con esa vitalidad es que podemos salvarnos y podemos sobrevivir a esta terrible emergencia. Y bueno, convertirlo en ese espacio es como un touch, como que sí se puede, aunque no sea físico, pero tener un abrazo con Silvia, Paulina, Ana, qué bueno que te sumaste, y Margarita, y me falta Eva, que ya no la veo, y a todas las colegas, a Gaby Ruiz, que por ahí escribió, muchas gracias. Gracias por por haber invitado a la cátedra y por tener esta política pública del Estado mexicano, esta política internacional que asume una perspectiva de género comprometida feminista. Y la verdad, cuando yo leo noticias sobre lo que hacen ustedes, yo ya sé que va por el buen camino. Y me encanta eso. También creo que eso permitirá educar a otros que forman parte del gabinete y que no se han enterado mucho. Pero espero que escuchando la política exterior de nuestro país vayan tomando nota. Bueno, con mucho gusto, mucho agradecimiento y segura de que haremos alguna segunda parte en breve tiempo. Bueno, por lo menos me parece que habría materia para trabajar preguntas que ha hecho la audiencia y que podríamos hacer algo más como conversatorio, más ágil, menos conferencia y más brevedad. Es una propuesta. Bueno, por la vida y la libertad de las mujeres, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Yo concluiré diciendo que le tomaremos la palabra. Yo creo que se quedaron muchas preguntas en el tintero, muchas conversaciones que debemos de tener que son fundamentales. Entonces le tomaremos la palabra, incluida a la doctora Dalton y a Paulina, para que nos apoyen para este siguiente seminario. Yo simplemente les quiero dar las gracias a todos ustedes por esta de veras maravillosa presentación. Creo que hemos estado casi ya 2 horas escuchándolas en una presentación magistral de temas que sin duda debemos de tener todos nosotros, ¿no? Desde casa tenemos que tener este tipo de conversaciones. Entonces les quiero agradecer mucho, doctora Lagarde, doctora Dalton,
Paulina, a la doctora Moya, a la doctora Chávez, a todo el personal, a la cónsula Adriana Martínez aquí del consulado, a Nayeli, a Marcela, Ana que nos acompañó al final. Agradecerles a todos porque de veras ha sido una plática muy enriquecedora, que yo creo que en vez de quitarnos muchas dudas, nos deja con ganas de seguir preguntando y de trabajando. Y quiero decirles que hasta el final tenemos una audiencia muy grande en este conversatorio, por lo que sí nos da para continuar preparando el que sigue. Así que muchas gracias. Gracias a toda la gente que se unió a este conversatorio. Nos disculpamos que ya no hubo tiempo para más preguntas, pero los esperamos y en el que sigue, que les haremos llegar con toda oportunidad para darle seguimiento y retomar la propuesta de la doctora Lagarde. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Gracias. Día. Bye. Gracias, Margarita. Gracias, Marcela. Abrazos. Abrazos. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Consuelo. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Mauricio.